Soy Jennifer Monteros y voy a presentar distintos temas acerca de la psicolingüística. Bien, trataremos qué es la psicolingüística, historia de la psicolingüística, lenguaje humano y lenguaje animal, una comparación entre ambos, lenguaje, biología y cerebro, lateralización cerebral del lenguaje, proceso de habla, escritura y lectura que se da en el cerebro, la base cognitiva del lenguaje, base social del lenguaje y desarrollo fonológico, léxico y semántico desde los primeros años de vida. Empezaremos con ¿qué es la psicolingüística? Parte de la psicología, dedicada a estudiar la forma en que los seres humanos procesamos el lenguaje, trata de explicar cómo comprendemos y producimos el lenguaje a través de mecanismos cognitivos y cerebrales que nos permiten expresar nuestras ideas y sentimientos a través de los sonidos y entender los mensajes que nos llegan de otros hablantes. Como podemos ver, la psicolingüística se compone de dos disciplinas, la psicología y la lingüística. Sabemos, la psicología estudia el comportamiento de las personas y la lingüística se enfoca en el estudio de las reglas ortográficas, gramaticales, en fin, su estructura. Pero la psicolingüística no se enfoca, no da más relevancia a estas reglas ortográficas, gramaticales, sino va más allá de esas reglas para entender patologías, afasias, dislexias a través del método científico. El segundo tema es la historia de la psicolingüística. Al comienzo, los psicólogos del lenguaje se dedicaban a investigar los mecanismos cognitivos que nos permitían comprender y producir el habla. En la actualidad, gracias a la tecnología que pueden hacer investigaciones más profundas al respecto, sobre estos mecanismos cognitivos que se activan en el cerebro a partir de la neuroimagen. En 1951 ya se empezaban a hacer reuniones que hablaban acerca de la psicología y la lingüística en la Universidad de Condell. En 1954 utilizan por primera vez el término psicolingüística. Como esta disciplina nace de la psicología, uno de sus representantes, Wundt, es quien definió la psicología como la ciencia de la vida mental. Investigó sensaciones, sentimientos, imágenes y pensamientos a través de datos empíricos en un ambiente controlado. Bull-Mental estudia aspectos del lenguaje como la fonología, gramática, comprensión del lenguaje, desarrollo del lenguaje en los niños, la lectura y lenguaje de signos. Cada uno de estos términos ayudan a la producción del lenguaje, ya que según este autor, contribuye a este proceso complejo, de este pensamiento completo, organizado, que permite la articulación de palabras. Otro autor reconocido es Skinner, de la corriente del conductismo. Él menciona que el condicionamiento va a contribuir a la adquisición del lenguaje, debido al constante estímulo que recibe de su entorno. George Miller rechaza al conductismo, estableciéndose principalmente en la psicología cognitiva, manteniendo su metodología científica y rigurosa. Por último, Chomsky, quien da los primeros pasos de la psicolingüística y menciona que la oración es la unidad fundamental del lenguaje. Por otra parte, los componentes del lenguaje es necesario conocer, saber cuáles son estos componentes y qué tratan cada uno.
Primero, el fonema. Es la unidad lingüística sonora más pequeña que no tiene significado por sí misma. Son diferentes dentro del sistema de la lengua. El morfema, en cambio, será una unidad simbólica que determina la palabra. Entonces, el conjunto de morfemas formará una estructura con un significado, o sea, una palabra. Por otra parte, la sintaxis, que es la correcta formación y comprensión lingüística de una oración. Y por último, el discurso, que es la unión de varias oraciones que mantienen un sentido de coherencia. Para comprender mejor, observemos los ejemplos. En la primera imagen vemos cómo se desarrolla la comprensión del fonema y al mismo tiempo del morfema, ya que cuando los niños están aprendiendo, sus padres tienen que enseñarles a pronunciar lentamente, como vemos en la imagen, ma, me, mi, mo, mu. Poco a poco tienen que ir interiorizando esta articulación de las palabras, de igual manera relacionando con las imágenes que tienen un significado. También vemos cómo se aplica el morfema en el gato, cómo va cambiando en gato, gata, gatos, gatas. Otro importante tema también es el sistema de procesamiento lingüístico, cómo nosotros interiorizamos cada una de las palabras. Primero encontramos el proceso bottom-up, que es el que va de abajo a arriba. Observamos que comienza con el estímulo, luego va a los procesos perceptivos, sigue con el proceso léxico, proceso sintáctico, proceso semántico y pragmático, y al final la representación del significado ya adquirida en la mente. De igual forma está de manera inversa. Es un proceso conocido como tone down, como podemos ver en el gráfico. Va de arriba y también va hacia abajo. Lenguaje humano y lenguaje animal. Los animales manejan docenas de sonidos y docenas de significados, y el ser humano maneja docenas de sonidos y millones de significados. Se hace una comparación entre el hombre y el simio debido a que es considerado como la especie más semejante al ser humano. Se ha tratado de enseñarles el lenguaje, pero se ha visto un aspecto que les dificulta este aprendizaje, que es los aspectos anatómicos. Como podemos ver, la faringe del ser humano se encuentra más abajo, dándole amplitud para que entren el aire y puedan producir los sonidos, y también pueda darle más espacio al movimiento de la lengua para la articulación de palabras. En cambio, como vemos en el chimpancé, su estructura anatómica es diferente. No tiene mucho espacio para que pueda entrar aire y tampoco que pueda mover la lengua, como nosotros lo hacemos. También está la primera articulación y la segunda articulación. Los animales cuentan con primera articulación. Esta se combinan las unidades mínimas como el monema y fonema y no tienen significado. En la segunda articulación se combinan las unidades con significado para formar infinidad de oraciones. Ahora veremos las teorías de las conjeturas tradicionales.
que tratan de explicar el surgimiento del lenguaje. La primera, la teoría del guau guau. Esta teoría nos habla del origen del lenguaje, que estaría en las onomatopeyas, la imitación de los sonidos de la naturaleza, en especial de los animales. Luego está la teoría del ai-ai, que nos dice que el lenguaje está construido por interjecciones, es decir, sonidos instintivos provocados por las emociones, como el dolor, la angustia, la ira, etc. Luego vemos la teoría del ding dong, que según el lingüista Max Mollier, defendía que el lenguaje se origina en las conexiones naturales, en los sonidos de objetos que provocan tonos, timbres graves o agudos. Por eso se lo denomina ding dong. Y como vemos en la imagen, el sonido agudo sería del pito y el sonido grave sería del barco. Continuamos con la teoría del Ahu, cual manifiesta que el hombre primitivo, al producir gruñidos colectivos y rítmicos, podía mantener una comunicación para hacer actividades en grupo y finalmente evolucionando para dar origen al lenguaje. Y por último, encontramos a la teoría de la, que nos dice que el lenguaje proviene de dos sonidos asociados con conductas románticas como es el amor, el juego, la canción, la risa, etc. Lenguaje, biología y cómo estos interactúan en el cerebro. Varios autores mencionan que el lenguaje tiene un origen innato, se encuentra preprogramado en nuestros genes, como es Chomsky, que lo mencioné anteriormente. La adquisición del lenguaje, según otro autor, Moratín, dice que es aprendido del lugar de origen. También es importante mencionar la pobreza del estímulo, ya que desde el momento en que el niño nace necesita la estimulación lingüística de los padres, aunque ellos mismos pueden producir esta pobreza del estímulo al consentirlo. El niño disminuye su capacidad de lenguaje y puede presentar un retraso en un futuro. A pesar de que tenga un lenguaje de origen, si no se presenta estimulación, este niño no podrá adquirir el lenguaje en la edad que es. También, al no corregir la pronunciación, se da una pobreza del lenguaje. El niño puede decir, por ejemplo, totó en vez de perro. Y si no se lo corrige, quedará con esa pronunciación. Debemos tener en cuenta también que en todo el mundo existe una lengua. Y ahora hablaremos de los principios de la primera. De la primera, cuentan todas las comunidades con una lengua. Tienen mismas características. Su unidad básica del significado es la oración bimembre, formada por un sujeto y predicado. A pesar de que existen varios idiomas, ninguno es sofisticado, ya que cuentan con las mismas características que ya he mencionado. Periodo crítico en la adquisición del lenguaje. Propuesto por Lenenberg. El desarrollo del lenguaje en los niños gravemente retrasados se detiene en la pubertad, ya que según la psicología del desarrollo menciona que en la etapa de la adolescencia no existe cierta plasticidad que finalmente concluye en esta etapa.
sabe que tiene una lesión cerebral, se recupera más rápido por la plasticidad de su cerebro. El acento proporcionado por la lengua materna se hace inmutable después de la pubertad. El proceso de lateralización del lenguaje se da entre los 2 y 14 años. Casos de niños salvajes presentan desarrollo del lenguaje tardío. Estos casos de niños salvajes indican tanto la plasticidad como la lateralización que están presentes en algunos niños de estos casos. Por ejemplo, niños de 7 años que no han adquirido el lenguaje de forma normal, pudieron desarrollar fácilmente con estimulación, con una educación. En cambio, en niños que ya estaban entrados en la adolescencia, hubieron retrasos irreversibles. Las áreas del cerebro y su relación con el lenguaje. Estas dos áreas son las más importantes, área de Broca y área de Wernicke. Primero, área de Broca. Está ubicada en el lóbulo frontal, hemisferio izquierdo, tercera circunvolución. Según las áreas de Brodmann, en el 44 y 45. Cuando esta área se encuentra dañada, se llama afasia de Broca y se caracteriza por la falta de fluidez, inhabilidad de repetir secuencias comunes como los números o los días de la semana, dificultad para encontrar la palabra apropiada, errores semánticos, dificultad en el uso de palabras funcionales como las preposiciones y los artículos. Área de Wernicke. Se encuentra ubicada en el lóbulo temporal, zona cercana de la corteza auditiva. Áreas 21, 22, 34, 39 y 40. Su función se asocia con la comprensión del lenguaje. Cuando esta área se daña, aparece la afasia de Wernicke, que se caracteriza por la fluidez normal en el habla, pero con alteraciones del contenido semántico. También el uso de neologismos y frases inventadas, la reiteración de palabras o frases cortas y la falta de reconocimiento de errores. En fin, hay una dificultad para la comprensión del lenguaje. Esas serían las áreas más importantes en el cerebro. Pero no quiere decir que sean las únicas que se vinculan con el lenguaje. Ahora veremos que el área de Broca, el área de Wernicke, la corteza auditiva primaria, que también la podemos distinguir ahí, la corteza visual, la corteza motora, están vinculadas con las funciones del lenguaje. Y el fascículo arqueado, que es el que conecta área de Broca con área de Wernicke. Lateralización cerebral del lenguaje. Como pudimos ver en la anterior lámina, hay una importancia relevante en el hemisferio izquierdo, en donde se encuentran áreas importantes para el lenguaje, que controlan, que organizan. También hay la denominación del lenguaje que va a variar según la lateralización. En los diestros, el 95% tienen localizado el lenguaje en el hemisferio izquierdo y solo un 5% en el hemisferio derecho. En cambio, en los zurdos, el 70% lo tienen representado en el hemisferio izquierdo, un 15% en el hemisferio derecho y un 15% en forma bilateral.
Otra cosa también es la influencia de la escolaridad y del género en la lateralización. Muy bien. Los procesos del lenguaje. Primero, el habla. Como podemos ver en el habla, encontraremos la ruta ventral y la ruta dorsal. La ruta ventral es la más corta. Vemos que primero va a la corteza auditiva primaria, ya que la persona escucha las palabras y esta información va a esta área. Luego pasa a área de Wernicke, en donde va a hacer la comprensión de estas palabras. Va a ser una decodificación fonológica para entender. Luego pasa a área de Broca, donde se da la producción, una programación, una organización de la producción del lenguaje. Y esta área de Broca pasará la información a la corteza motora primaria para dar una respuesta motora, o sea, la articulación de palabras. En la ruta dorsal, que es la larga, de igual forma encontramos primero corteza auditiva primaria, que luego pasa la información a área de Wernicke, que es la que comprende las palabras, comprende fonológicamente y semánticamente. Luego está el giro angular, que es una zona intermedia. Luego está el fascículo arqueado, que va a conectar con área de Broca, donde se va a procesar y se organiza la información para que pueda articular las palabras que lleva esta información a la corteza motora. Bien, lectura. La ruta ventral empieza con la corteza visual primaria, ya que se observan las palabras. Luego pasa a área de Wernicke para la comprensión de estas, pasa a área de Broca de igual manera y al final la corteza motora primaria para leer. La ruta dorsal está también la corteza visual primaria, sigue área de Wernicke para la comprensión, el fascículo arqueado, como mencioné anteriormente, que conecta con Broca. Luego está el área de Broca y esa área de Broca va a pasar la información a la corteza motora primaria. La escritura. En la ruta ventral, primero va a estar la corteza visual primaria, que pasará la información a área de Wernicke para la comprensión de los monemas y los fonemas. Y luego va al final a área de Exner con centro de Luria superior, que son las encargadas de la coordinación de los movimientos mano-dedos para que se pueda escribir. En la ruta dorsal, primero llega la información a corteza visual primaria, seguidamente área de Wernicke, giro angular y al final área de Exner con centro de Luria superior. Bien. Base cognitiva del lenguaje. Se presentan dos etapas muy importantes al comienzo de la vida de los bebés. La primera, la etapa prelingüística, que se caracteriza por la emisión del llanto, del balbuceo, del gorjeo que provoca el bebé. A las 6 semanas, hasta los 3 meses, comienza el arrullo. Entre los 6 y 10 meses empiezan a utilizar el balbuceo. Los padres tienden a interpretar estos sonidos para darles de comer, para cambiarles el pañal, o como vemos aquí, el chillar, el gorgojeo, como una reacción de felicidad.
En la etapa lingüística ya se presenta la articulación de palabras. Esta comienza alrededor de los 10 y 14 meses, al momento que el bebé pronuncia su primera palabra. Aquí se dan dos importantes aspectos, la holofrase y la telefrase. La holofrase es cuando utilizan una palabra para expresar toda una oración con significado, como por ejemplo, tete, que puede significar que quieren comer, que tienen hambre. También entre los 24 y 30 meses empieza a utilizar la habla telegráfica, que es cuando pueden formar oraciones muy cortas, muy resumidas, sin la utilización de muchas palabras. Como por ejemplo, mamá tete, como mencioné, ahora utiliza ya 2 o 3 palabras para expresarse. Teorías sobre la adquisición del lenguaje. Encontramos a Skinner, que sostiene que el aprendizaje del lenguaje está basado en la estimulación del ambiente, es decir, en la experiencia del entorno. El conductismo menciona que la adquisición del lenguaje es una imitación que hacen los bebés al observar los sonidos, al escuchar los sonidos que emiten sus padres. Y Chomsky, de la corriente innatista, menciona que el lenguaje es algo que está preprogramado en nuestros genes, otorgándonos la capacidad de adquirir el lenguaje. Como vemos en la imagen, la madre está enseñando a la hija a pronunciar las letras y pueda desarrollar correctamente esta adquisición. Existe un orden en que los niños van adquiriendo las palabras. Es el desarrollo del vocabulario. Como podemos ver, los niños empiezan con los sustantivos, que sirven para nombrar personas, animales y cosas. Eso es lo primero que aprenden a decir. Como mamá, silla, pelota, cosas así. Luego aprenden los verbos, como es hablar, comer, escribir, nadar. Le siguen los adjetivos, que se refieren al tamaño, grande, pequeño, alto, bajo, la forma, el color, la temperatura, frío, caliente o el sabor. Luego están los adverbios de lugar, aquí, ahí, allí, de tiempo, de modo, mal, regular, cantidad, mucho, poco, etc. Luego están las conjunciones, que hay de diferentes tipos, que van a dar la posibilidad de que el niño pueda unir dos frases para formar una oración. Y al final las interrogaciones. La adquisición del lenguaje. Hay un proceso en que los niños empiezan a aprender a leer. Primero está la logográfica, que es el reconocimiento de estructuras globales, como McDonald's, Pepsi, podemos ver en la imagen. Empieza a haber un reconocimiento de estos, aunque no tengan la noción de lo que significa, pero ya hay un reconocimiento. Después está la alfabética, que es la asociación de un grafema y un morfema. Aquí ya al mirar una palabra la decodifican fonológicamente para entenderla. Y al final, la ortografía, que es el reconocimiento ya de patrones ortográficos que necesita el niño para tener una lectura fluida.
Base social del lenguaje. Las normas sociales constituyen representaciones cognitivas, aquellas conductas que se consideran apropiadas o valoradas por la sociedad. Esas conductas nos moldean de manera que puedan ser aceptadas en la sociedad. Y en esto juega un papel muy importante el entorno, el medio en donde se educa, por donde aprenden. También está en esta base social los hitos del desarrollo motor. Rodar, el sentarse, en ponerse de pie, están relacionados con el lenguaje. Muestran relaciones con el aumento del vocabulario en los niños. Una sedestación apresurada y marcha acelerada. Se predice el aumento del vocabulario entre las edades de 16 a 28 meses. Existe una relación entre la evolución lingüística y el carácter motor. Los buenos resultados que da la estimulación temprana del feto para la estimulación de cada uno de estos sentidos cuando nazca y pueda comprender su aplicación en la sociedad y en los individuos que lo rodean. Y el último tema a presentar es el desarrollo fonológico, léxico y semántico. Bien. Desarrollo fonológico. La fonología es una rama de la lingüística encargada de estudiar a los fonemas y la manera que pronunciamos las letras. Cuando nacen los bebés emiten una serie de sonidos, como es el llanto, chillido. Como mencioné anteriormente, a los 3 meses ya producen sonidos guturales, como se los conoce, como los gorgojeos. También son capaces de discriminar melodías y entonaciones. Pueden distinguir la voz de mamá, de papá. A los 6 meses aparecen los balbuceos repitiendo de forma rítmica vocales y consonantes, como es pueden decir mamá. Ok. A los 9 meses ya presentan las primeras formas fonéticamente estables. Dan lugar a las protopalabras y combinaciones bisilábicas. Entre los 12 y 18 meses ya dicen sus primeras palabras y utilizan estrategias fonológicas, como es la simplificación, como vemos en el ejemplo, chupete, lo dicen pete, la reduplicación, tete, totó, y asimilación, sí, ti. Asimilación de 2 palabras, se podría decir. Desarrollo léxico y semántico. El desarrollo léxico es el vocabulario que el niño va adquiriendo mediante la estimulación en el aprendizaje del niño, según la edad. El desarrollo semántico es el estudio de los significados, la forma en cómo entiende el niño la palabra y la representación conceptual que crea en su mente. Como podemos ver en la primera imagen, se encuentran formas de letras que ayudan a que el niño pueda desarrollar un vocabulario más amplio, relacionando las letras con objetos, relacionando las imágenes, también la pronunciación que brinde los padres al enseñarles este tipo de láminas. En la segunda imagen vemos que dicen bala perdida. Esto se puede tomar como el significado, la semántica, cómo el niño va entendiendo las palabras. Por ejemplo, cuando le dicen a su hermano, eres un burro, no se refiere al animal, sino que quizá cometió un error porque no se fijó.
o tonto, cosas por el estilo. En fin, en nuestro lenguaje muchas palabras pueden tener varios significados que van a depender de diferentes contextos. Desarrollo léxico y semántico. Ahora veremos cómo en el niño va adquiriendo estas habilidades, este desarrollo. Cuando aprenden entre 0 y 10 palabras, aparecen en contextos determinados y rutinarios. No son capaces de utilizar esas palabras en contextos iguales. Es decir, aún no hay una completa comprensión de esta palabra. Por eso no les es posible utilizarla en otras ocasiones. De entre los 10 y 50 palabras, la adquisición de las palabras es lento. Las palabras están descontextualizadas y ya presentan indicios de representaciones conceptuales, aunque cometen errores, pero poco a poco irán estableciendo diferenciaciones. A partir de las 50 palabras, que se dan aproximadamente entre los 50 y 24 meses, aprenden las palabras más rápido y se hace evidente el lenguaje telégrafo, que es la omisión de morfemas y palabras funcionales, como mencioné anteriormente. A partir de los 2 años adquieren nuevas habilidades del lenguaje, como es la categorización y conceptualización de la realidad. Las agrupaciones semánticas son más complejas. Es decir, que utilizan estas habilidades de esto de categorizar en su mente para que puedan aplicar a diferentes situaciones. A partir de los 5 años aumenta la reserva de palabras. Aparecen los términos supraordinarios y subordinarios. Desarrollo morfológico y sintáctico. El desarrollo morfológico es el estudio de la estructura interna de las palabras. Delimita, define y clasifica sus unidades. Es decir, como podemos ver en los ejemplos, las palabras están compuestas de prefijos y sufijos. El niño va aprendiendo el significado al separarlas. A los 12 meses, el desarrollo sintáctico no está presente. No hay un contenido gramatical en las palabras del niño. A partir de los 18 meses, los niños no diferencian artículos determinados e indeterminados, ni masculino ni femenino, ni singular ni plural. Empiezan a combinar 3 palabras: agente, acción y objeto. Como por ejemplo, el niño dice, mamá, quiero pelota. De los 24 a los 36 meses ya utilizan más de 450 palabras y hay un uso de plurales y variación de determinantes, proposiciones, adverbios y pronombres. El desarrollo sintáctico entre los 2 años y 2 años y medio ya forman oraciones simples completas y oraciones negativas. Estas oraciones ya presentan una categoría nominal y ya formulan preguntas simples. De los 3 años a los 4 años y medio, los niños ya presentan un dominio de la selección del modo indicativo y subjuntivo. Ya usan todas las oraciones subordinadas y un control de la corrección gramatical. De los 2 hasta los 7 años, los niños pueden cometer errores morfológicos, como la sobreregulación, que es la aplicación de morfemas regulares a morfemas irregulares.
La desaparición de los errores no ocurre simultáneamente, sino va progresivamente, poco a poco van a ir aprendiendo a regularlos. El desarrollo morfosintáctico no es igual en los niños. Existen dos tipos de adquisición, el estilo analítico y el estilo gestáltico. Muchas gracias.